Gestión. Hoy Jorge Gómez, consultor senior de Eplan, y Ramón Rodríguez, director técnico de Eplan, vamos a intentar mostrar nuestra visión de cómo potenciar la eficiencia de tus procesos de ingeniería en las fases de diseño y fabricación. Jorge, la agenda de hoy va a constar de 4 puntos. El primero es entender por qué es un reto la medición de la mejora de la eficiencia en la ingeniería. El segundo punto va a ser mostrar diferentes niveles de ingeniería, diferentes niveles de eficiencia en la ingeniería que una empresa puede llegar a tener. Un tercer punto será el impacto que tiene en fabricación las mejoras en ingeniería. Y por último, el último punto, van a ser ganancias adicionales, lo que estábamos comentando en entornos colaborativos. Recordad que el 10 de mayo hay un evento totalmente dedicado a los entornos colaborativos. Todo esto se va a hacer mostrando ejemplos reales de aplicación y para ello utilizaremos nuestra plataforma Eplan. Bien, empezamos. ¿Por qué es un reto la medición de la eficiencia en la ingeniería? En el Infinity Loop, en un concepto que desarrollamos Rita y Eplan conjuntamente, se incluye todo el proceso que va desde el diseño de concepto de un producto hasta la fabricación y puesta en servicio. Son 4 puntos: ingeniería, aprovisionamiento, producción y operaciones. Hoy nos vamos a centrar en 2 puntos y medio. Uno va a ser ingeniería, otro va a ser cómo esa ingeniería impacta en producción y, por último, una parte muy concreta de operaciones, que es la puesta en servicio. Jorge. Muy bien. Pasar de un proceso analógico, no digitalizado, a una transformación digital, incluido el entorno colaborativo cloud, lo diré bien, seguro que va a dar rendimientos en costes, en tiempos, en calidad de producto, etcétera. El reto es encontrar el camino adecuado de cada empresa para llegar exactamente a la transformación digital que esa empresa necesita. Jorge. Esto es como habitualmente tendemos a ver los procesos de transformación digital de nuestros clientes, ¿no? Saben dónde están ahora, que sería el campo base que aparece abajo a la derecha, y quieren llegar a un estado de transformación digital que sería lo que se ve como visión, que es la cima de la montaña. Y son capaces de definir algunos puntos intermedios, el siguiente paso, etcétera. Cuando tienes esta visión ya completa, lo interesante es que tú ya puedes empezar a asociar qué necesitas para avanzar en cada uno de estos pasos: servicios, productos, asesoramiento, etcétera. ¿Qué nos dice la experiencia? La experiencia nos dice que, Jorge, por favor, que si bien en principio el cliente tiene una visión, debería tener una visión como esta, lo que ve es esto. No está claro el punto actual, no está claro a dónde se quiere llegar, y si en ese entorno en el que careces de claridad empiezas a asociarlo con soluciones de producto, de servicios, de formación, etcétera, realmente no tienes claro si te está compensando, si al punto al que quieres llegar, las inversiones que tienes que hacer compensan. Jorge. Si viendo la típica curva de un proceso de implementación de eficiencia, de mejora de eficiencia, tiene 6 pasos. Estos 6 pasos se dan siempre en cualquier proceso de mejora. Hay una curva que es típica, esto ya no es EPLA, sino que es internacionalmente conocido, la curva de la mejora en la eficiencia. Cuando quieres mejorar un proceso, hay una caída de rendimiento, que es temporal. Si tienes éxito en el proceso de mejora, alcanzarás una rampa ascendente, es decir, irás notando la eficiencia, la mejora de la eficiencia hasta que llegues a un estado estacional, ¿no? Esto necesita una inversión. Para que esto sea real, necesitas invertir y, evidentemente, la inversión va a ser superior en el momento inicial de la implantación, del proceso de mejora. Bien, entonces, ¿qué es lo que necesitamos realmente? Ya sabemos que va a haber un momento de caída de producción, de caída de rendimiento y mejorará. Sabemos que hay un momento de inversión que luego decaerá, Jorge, pero lo que necesitamos saber exactamente es cuánto tenemos que invertir para determinar exactamente cuánta eficiencia vamos a conseguir. Ya no es simplemente invierto para mejorar, sino cuánto invierto para mejorar lo que yo necesito mejorar de manera cuantificable en ambos casos. ¿Cómo hemos abordado desde Eplan este reto, Jorge? Hemos
se han realizado dos estudios en los que hemos participado, uno que asociado con fabricación de cuadro eléctrico y otro asociado con la ingeniería orientada a cuadro eléctrico, pero con un poquito de visión más amplia. El estudio para fabricación es un estudio basado en cuánto gana la fabricación por implementar una transformación digital. Es un estudio que se hizo conjuntamente entre Retail Eplan y la Universidad de Stuttgart. El estudio de ingeniería es lo mismo, pero para ingeniería. ¿Cómo impacta la digitalización, la transformación digital en el proceso de ingeniería? Es un estudio que hizo Eplan en colaboración con el European 4.0 Transformation Center, realizado hace ya creo que un par de años. ¿Avanza, Jorge? Bien, lo que sí que encontramos es que en fabricación fue relativamente sencillo, nunca es fácil, pero no fue demasiado complicado encontrar valores absolutos de rendimientos. Es decir, se podía comparar una empresa con otra empresa simplemente por el nivel de transformación digital que tenía. En cambio, en ingeniería, esto no ha sido posible. Las diferencias entre empresas en cuanto al proceso de ingeniería, el mismo proceso de ingeniería, incluso el tipo de producto o la documentación final que tienes que generar, que depende de si es para un cliente o para otro, hace que sea imposible comparar un cliente con otro. Encontramos que la única manera de conseguir medir rendimientos era comparar una empresa consigo mismo. Y para eso se definieron los niveles de referencia. Por favor, Jorge. Se definieron niveles de eficiencia en la ingeniería de tal manera que una empresa pudiera valorar dónde está y a dónde quiere llegar. Este estudio clasificó las empresas que participaron en él en 5 grupos, dependiendo de cómo utilizan las herramientas de ingeniería y los procesos de ingeniería en general, más allá de la propia herramienta. El primer nivel, que es el usuario básico, es un usuario, por ejemplo, que está utilizando Eplan como si fuera una herramienta de puro dibujo, sin nada más, es un flujo tremendamente manual. El parcialmente estandarizado, que sería el segundo nivel, es ya, el usuario está sacando ya partido a funciones de la herramienta, es decir, aquí ya tiene rendimiento. El flujo de trabajo es parcialmente estandarizado, pero ya empiezan a utilizar conceptos interesantes en Eplan. El nivel 3, el nivel estandarizado, este ya es un nivel de rendimiento notable. Y aquí ya se trabajan con estructuración, es decir, se utiliza la IEC 81346 para estructurar la ingeniería, la IEC 61355 para estructurar la documentación que generas, se utilizan funciones avanzadas de Eplan como los navegadores, se trabajan con dispositivos, y fundamentalmente el concepto más importante, que lo mostraremos, es el proyecto de macros. En cuanto al flujo de trabajo, es un flujo de trabajo estandarizado más allá de la utilización propia de la herramienta. El nivel 4 es parcialmente automatizado, es decir, parte de los esquemas eléctricos, dicho de otra manera, gran parte de los esquemas eléctricos se generan de manera automática por medio de configuradores. Este ya es un nivel elevado porque necesitas una buena estandarización, es decir, tienes que haber pasado por el nivel 3 y además tienes que trabajar con el concepto de función. Y por último, el nivel 5, que es un caso que se da muy raras veces, que es el usuario totalmente automatizado. Cuando puedes, tu tipo de producto te permite automatizar el 100% de la generación de esquemas eléctricos. Tenemos casos aquí en España notables, pero es un caso muy particular. Estaríamos hablando que el target sería estar entre el 3 o el 4, dependiendo de cuál sea tu mercado. Bien, avanzamos, Jorge. Bien, vamos a empezar a mostrar qué significa o cómo se trabaja en el nivel 1, que es el nivel inicial, que es el del usuario básico. Recordamos que es utilizar Eplan como si fuera una herramienta de dibujo general, no una herramienta de ingeniería. Por favor, Jorge, si puedes mostrarlo. Sí, realmente lo que se hace, como bien ha dicho Ramón, es trabajar con símbolos y lo que se hace es pues copiar de unos proyectos a otros ciertas partes, pero aparte de copiar esas partes, pues también nos copiamos los errores, cambiamos un PLC y no lo redireccionamos con el direccionamiento correcto, pues todo esto al final son errores que se van llevando de un proyecto a otro. Entonces, la forma de funcionar en Eplan básicamente pues sería funcionar pues arrastrando símbolos. Sí.
¿vale? Sería, por ejemplo, vamos a dibujar un guardamotor, pues sería arrastrar el símbolo del guardamotor, un arrancador de un motor así directo, fácil de hacer. Arrastraríamos la borna y arrastraríamos un motor. Las empresas que trabajan en este nivel, pues lo que pueden llegar a conseguir al final es un listado de tags, ¿de acuerdo? De esta forma, con un listado de artículos, que si vamos aquí a actualizarlo, pues lo verán de esta forma, pues que tienen un motor, un elemento que se llama M1, Q1, X1, pero más allá de esto no pasarían, ¿de acuerdo? Entonces, pasamos otra vez a las transparencias y vamos a ver el nivel 2. En nivel 2, que es el nivel parcialmente estandarizado, aquí ya dejamos de trabajar con símbolos y trabajamos con dispositivos reales. Es decir, cuando insertamos un componente, estamos insertando realmente un componente que tendrá propiedades técnicas, propiedades inteligentes para reconocer si es un guardamotor, un motor o un borne, como ha mostrado Jorge. ¿Cuál es el reto? Si avanzas, por favor, Jorge. El reto es pasar de una ingeniería en la que tienes muy poquita reutilización del trabajo que has hecho previamente y mucho trabajo individual, es decir, cada vez que, por decirlo de una manera gráfica, cada vez que haces un nuevo proyecto, aunque sea parecido al anterior, estás reinventando la rueda. Haces mucho trabajo individual. La intención es pasar a un futuro, nivel 2, en el cual aumentas en todo lo posible perdona Jorge, vuelve para atrás, Sí. la reutilización de las librerías que ya tienes creadas, de tal manera que disminuya al máximo el trabajo específico que tienes que hacer para cada proyecto. De tal manera que, como veis, las dos, la reutilización y trabajo individual, al reducirse, reducen el tiempo. Bien, el concepto de dispositivo, que es un concepto avanzado, ahora sí, Jorge, por favor, Sí, perdón. se basa en una herramienta que tiene Eplan, que se llama Eplan Data Portal, es parte de la solución cloud. Los fabricantes dejan sus librerías en Eplan, en formato Eplan, con 6 categorías de información. La primera categoría es los datos de componente, los datos del material, qué datos son, qué características técnicas tiene, etcétera. Lo segundo sería esa información que necesita Eplan para saber qué elemento físico es. La tercera sería el aspecto que tendrá ese elemento en los esquemas. Y las otras 3 tienen que ver con la fabricación, son la parte de 3D, los patrones de taladrado y los patrones de conexionado. Bien, pues con esto, Jorge, por favor, si puedes Sí, mostrar un ejemplo. pues el tipo de empresa que trabajaría con esto, pues ya en vez de trabajar con símbolos, realmente trabajaría con dispositivos, ¿vale? Como he dicho, Ramón, tenemos una base de datos, que es el Data Portal, que tiene pues 1.420.000 referencias de tipo eléctrico, neumático, hidráulico, de refrigeración, mecánico, ¿vale? Donde nos podremos descargar todos estos artículos, ¿vale? Si buscamos, por ejemplo, un elemento, ¿vale? Como un guardamotor. Vamos a poner esto así. Vale, directamente desde aquí, desde esta base de datos, ya me lo puedo insertar. ¿Veis? Y este ya veis que es un artículo real. Veis que tiene el amperaje puesto, ¿vale? A diferencia de los símbolos. Ya nos va dando más información. Podría ir, por ejemplo, también a buscar una borna. Vamos a buscar en este caso una de Penis Contact. Pues tenemos aquí esta borna, ¿de acuerdo? Ya daríamos aquí a insertar y nos podríamos hacer la continuación del torneo. Vale, aceptar. Y podríamos hacernos aquí el borne 4, 5 y 6. ¿Vale? También los artículos los podemos descargar y tenerlos descargados, por ejemplo, como este motor que tengo aquí, y directamente desde nuestro navegador de centro de inserción pincharlo y arrastrarlo, como hemos hecho los símbolos, ¿vale? La forma de trabajar con símbolos y artículos es muy parecida, lo que pasa es que fijaros también en el motor, también tenemos metido su parámetro técnico más información que ahora veremos, ¿vale? Si actualizamos esta lista de artículos que teníamos previamente, fijaros cómo cambia, ¿vale? Ahora me dice que tengo un motor M2 que es un motor de corriente trifásica que tiene este número de tipo, el fabricante, el número de artículo. ¿Vale? En este nivel ya se empezarían a trabajar más con artículos, sacar evaluaciones y disponer de más información más allá del propio esquema con simbología. Entonces, pasamos ahora al nivel 3.
Perfecto, gracias, Jorge. El nivel 3, el nivel 3, que es el nivel de... Si puedes mostrar la presentación, Jorge, por favor. Sí, 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 sí. Ahí está. Eso es. El nivel 3 es un nivel ya muy interesante, porque aquí ya las eficiencias son notables. Es el que llamamos estandarizado. Eh, Aquí trabajamos fundamentalmente con dispositivos, pero hay un concepto muy importante que es el concepto de macro, que vamos a darle un poquito de tiempo para explicarlo. Se trabajan con proyectos de macros que, una manera resumida de comentarlo, serían proyectos de librería estructurados, perfectamente estructurados, utilizando las normas, y eso permite no solamente reutilizar, sino actualizar estas librerías de manera muy eficiente y dedicándole el mínimo tiempo posible. Que es, acordaros que es el objetivo que estábamos buscando, maximizar reutilización y minimizar ingeniería individual. Bien, esto sería el esquema gráfico de cómo trabajaríamos. Tendríamos una biblioteca de macros en forma de un proyecto de macros estructurado a través de las normas IEC y utilizaríamos estas macros para ir construyendo proyectos. Lo interesante de esta manera de trabajar, a diferencia del copy-paste que mencionaba Jorge, es que tus macros ya han sido validadas, ya las has validado tú. Entonces, lo primero que vas a encontrar es que la calidad es muy superior. Es muy difícil que vaya, que si no detectas, si detectas un error en una macro, simplemente tienes que ir a la librería y solucionarlo. Y eso te va a dar una calidad muy, muy alta. Jorge, si Sí, puedes vamos a mostrarlo. ver. Sí, este es un ejemplo de una librería de macros de plan, pues creada con diferentes macros que hacen falta. Es esa librería que compone nuestras macros con la que vamos a fabricar los proyectos eléctricos, ¿de acuerdo? Eléctricos, neumáticos, hidráulicos, ¿vale? De las diferentes técnicas de plan. Pues, por ejemplo, vemos que está aquí la parte de alimentación de 400 voltios, la de 24 voltios, los accionamientos de motor, la protección de la máquina, el control de PLC, la alimentación neumática, ¿de acuerdo? Las diferentes funcionalidades que van a componer nuestros proyectos finales, ¿de acuerdo? Si entramos, por ejemplo, en alimentación, esto se compone de variantes y opciones, ¿de acuerdo? Entonces, pues, por ejemplo, pues fácilmente aquí en la alimentación vemos la alimentación de 400 voltios normal y marco en verde, pues esto, que puede ser el opcional, que es el convertidor de medida, que en caso de necesario, pues se colocará, ¿de acuerdo? Entonces, una combinación de estas dos macros, pues con variante y opciones, pues nos pueden dar la alimentación de 400 voltios. Todas estas macros están dibujadas con dispositivos, ¿de acuerdo? Todas estas macros están dibujadas con dispositivos, por lo que también podremos sacar una lista de artículos y sumar a un de motor, como es este, pues tenemos también diferentes variantes. Por ejemplo, pues tengo una variante aquí que es arrancador con inversión de giro. A ver si la tenemos por aquí. Vale, tenemos diferentes variantes. Pues tenemos, por ejemplo, con inversión de giro. Tenemos otra que es con variador. Luego tenemos diferentes tipos de arrancadores de motor directos, ¿vale? Pues un poco, digamos, pues las posibilidades que tenemos de arranques de motores, ¿vale? ¿Cómo trabajar con ellas? ¿Vale? Esta es mi librería de macros y está relacionada con, en el centro de inserción que hemos visto antes, tenemos aquí creadas todas las macros que, como veis, tienen la misma estructura, ¿vale? Que tenía el proyecto de macros. Es decir, ¿y cómo funcionaríamos con ellas? Pues si por ejemplo, vamos a crear una página para la alimentación de 400, ya está la página creada para arrastrarla aquí y me iría al centro de inserción, buscaría la parte de Power Supply, esta variante, y cogería mi alimentación, me la arrastraría y la colocaría. ¿Vale? ¿Veis? Ya he colocado mi alimentación. ¿Veis? Todo ello están puestos artículos. ¿Veis? Que están metidos los parámetros técnicos. ¿Vale? De todo están metidos los artículos. Ahora, imaginad que ahora va con el opcional de convertidor de medida. Pues tengo aquí un opcional y cojo, lo pincho, lo arrastro, lo coloco en el sitio predeterminado y ya tendría pintada mi alimentación con mi convertidor de medida. Como veis, pues esta parte también iría todo con artículos. Este artículo de Finish Contact que nos lo hemos descargado del Data Portal y ya viene, como bien comentaba Ramón, con la parte de la macro eléctrica. ¿De acuerdo? Si vamos, por ejemplo, a dibujar un motor con un arrancador de motor con variador, pues ya hemos dicho antes que tenemos en la 300, no, perdón, en la 203 los motores. Aquí en la variante 2 tenemos con
con variador, ¿de acuerdo? Incluso aquí nos pregunta este arrancador de motor, ¿para qué sirve? ¿Para qué funcionalidad se va a usar? Si es para un rectificado izquierdo o derecho, para un transportador adelante o inversa, que también aparte pues nos cambiará los textos de función y nos cambiará ciertos valores, ¿vale? Pues por ejemplo le decimos que es para un transportador accionamiento hacia adelante, ¿vale? Incluso nos pregunta a ver si queremos el variador en voltios o en miliamperios y le podemos marcar por ejemplo en miliamperios y nos lo pondrá en miliamperios, ¿de acuerdo? Y ya veis que me ha dibujado la página del variador. Si hacemos zoom, pues ya vemos que todo está metido. ¿Veis? Me ha puesto accionamiento, transportar adelante, porque yo he dicho que quiero un transporte adelante. Es decir, tenemos ya automatizadas ciertas cosas y con una misma macro pues podemos conseguir diferentes opciones, ¿de acuerdo? Todo, ya os digo, todo sacado con artículos. Entonces, al hacer todo con artículos y demás, pues podría sacarme fácilmente podría tener ya configurado para sacarme, y de hecho lo hacen ya los usuarios de este nivel, pues sacarse una lista de artículos y una lista de suma de artículos, ¿vale? Entonces, aquí me generará una documentación en la que tenemos aquí los artículos, me sale un listado de todo el material que tengo en el proyecto, ¿vale? Un listado de suma de material para compras, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, fijaros, pues nos salen todos los elementos, pues este elemento, el que es el medidor para el convertidor, nos dice que es este número de tipo y aquí nos viene un código QR con el acceso a la hoja de datos, una foto del elemento, ¿lo veis? Pues esta es toda información que estos formularios se pueden configurar para sacarlo un poco a vuestro gusto. Pues la siguiente página, pues estos elementos de Siemens, ya veis que nos aparece el bornero, todos los elementos que vamos a tener en el armario, que hemos ido creando con nuestras macros. ¿De acuerdo? También fácilmente me puedo numerar las conexiones y sacar un listado, por ejemplo, de conexiones, ¿vale? Para montaje o para impresión de etiquetas, ¿vale? Porque ya hemos dicho que los usuarios de este nivel ya tienen gran parte de su proceso automatizado. Entonces, pues con un listado como este, pues puedes ver fácilmente todas las conexiones que tenemos, ordenadas por número de conexión. Me lo voy a hacer grande para que sea un poco mejor. ¿Veis? El listado de conexiones con su origen, su destino, su color y su sección, porque todos estos colores y secciones ya estaban metidos en las macros. Incluso pues todas estas etiquetas las puedo copiar y pegar en la impresora y proceder a imprimirlas, ¿de acuerdo? Vale, y esto sería un poco donde estaría el usuario del nivel 3. ¿Vale? Vamos a pasar, si os parece, a las transparencias de nuevo y vamos a explicar el nivel 4. Muchas gracias, Jorge. Como ya veis, en el nivel 3 estandarizado ya no solamente tienes asistencia a la hora de diseñar, sino que toda la generación de documentación asociada a los esquemas ya va a salir de manera automática. Eso es un gran rendimiento. Parcialmente automatizado consiste en, como comentábamos al inicio, poder generar parte de los esquemas de manera automática a través de configuradores. La buena noticia, Jorge, por favor, si avanzas, es que se utiliza prácticamente el mismo proyecto de macros que estábamos utilizando en el caso anterior. Hay que hacer alguna pequeña modificación, pero la estructura sigue siendo la misma. Y en este caso, en vez de utilizar la tecnología de macros, la tecnología de configuración, lo que nos permite es generar gran parte de un proyecto de manera totalmente automática a través del propio configurador de plan, que es el Cogenier. Por favor, Jorge, si lo puedes Sí, mostrar. primero vamos a borrar para que veáis, dejamos el proyecto totalmente en blanco, ¿vale? Este proyecto destino, que es el que marco en azul, ¿vale? Vamos a cerrarnos todos los elementos, dejamos este proyecto vacío y vamos al configurador, ¿vale? En este configurador tenemos ya metidas todas las opciones que son funciones que salen de estas macros, ¿de acuerdo? Que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, pues estas macros, por ejemplo, pues alimentación de 400 voltios estará relacionada con esta, la de 24 voltios estará relacionada con esta, el opcional de convertidor de medida, si recordáis de antes. Pues entonces, todas estas opciones tú ya las puedes ir activando, ¿vale? Pues por ejemplo, pues tenemos convertidor de medida, sí, que es de 124 voltios. La iluminación, ¿para qué necesitamos? ¿En el armario de potencia solo o en el de control solo o en ambos? Ya os digo, por ejemplo, vamos a poner el de potencia solo. ¿Cuántos enchufes son necesarios en el armario 1? Pues imagínate que son necesarios 3. Y en el armario de 2, que es el de control, ponemos 1. ¿Vale? Y luego ya todas las funciones que tenemos. Vamos a poner una, por ejemplo, la de transportar, pero tendríamos todas las funcionalidades que tenemos para generar nuestros proyectos. ¿Vale? Le pinchamos en generar.
y automáticamente esto nos va a generar, como bien decía Ramón, gran parte de los esquemas partiendo de esas macros con lo que estamos en el anterior nivel y lo hacemos de una forma manual, ¿vale? Ya veis que me ha creado esta estructura, ¿vale? Me ha creado la limitación de 400 voltios, la de 24, la de PLC, la iluminación y un transportador, ¿de acuerdo? Si vamos a la parte de alimentación de 400 voltios, pues ya vais a ver que es un poco la que hemos dibujado antes, pero nos la ha hecho porque le hemos marcado aquí con el convertidor de medida. Si no hubiésemos marcado con convertidor de medida, nos hubiese marcado, nos he quitado la parte central, ¿de acuerdo? Vamos, por ejemplo, a la parte de iluminación, que se ve fácil, ¿vale? Aquí, fijaros que yo, aquí tiene hemos dicho que con que tuviese iluminación necesaria solo para el armario de control, perdón, de potencia. Entonces, aquí tiene en el armario de potencia, ¿vale? Que es este de aquí, tiene luz y 3 enchufes. 1, 2 y 3 enchufes, ¿de acuerdo? Pues esta es la página que nos pintaría. Para el armario de control le hemos dicho que no necesita iluminación y solo un enchufe. Pues por lo tanto, solo nos pintaría lo que le hemos dicho, un enchufe solo. ¿Lo veis? Todo esto pintado también con artículos, lógicamente, ¿vale? Artículos, sus conexiones dibujadas y demás, ¿vale? Entonces, la idea de aquí ya es que con esta información, pues ya podemos incluso colocar los puntos de definición que nos designan las conexiones. Designar. Vale. Nos vamos a cerrar ya la parte del configurador y en este nivel también lo que tienen es una buena plantilla de documentación, ¿vale? La parte no solamente se quedan en sacar unos listados de artículos, sino que vamos a ver y vamos a evaluar el proyecto. Tienen preparada pues una portada, unas prescripciones de seguridad, un plano de bornes, un plano de cables, ¿vale? Diversa documentación que luego va a hacer que usemos menos los esquemas para poder fabricar, ¿de acuerdo? Entonces, pues tenemos aquí, como veis, una portada configurada, un índice de páginas, unas prescripciones sobre material, unas indicaciones de seguridad y luego una documentación, pues como hemos visto antes, un listado de artículos, un listado de suma de material con todos los artículos con sus hojas de datos y sus fotos. ¿Vale? ¿Los veis? ¿Vale? Pues luego un plano de bornes donde vemos todo el bornero con su destino, su origen, el hilo al que llega, el texto de función que tiene en origen y destino, ¿vale? ¿Dónde está situado ese borne? Todo esto configurable. Pues un plano de cables, por ejemplo, pues donde se ve el cable, donde se ve cada cable, qué conexión es, el color, el hilo que lleva, el origen, su destino, el tipo de cable, los conductores que quedan libres, ¿vale? Todo esto, ya os digo que es configurable. Y esto sería un poco donde ya estaríamos en una total eficiencia a la hora de automatizar, porque dibujaríamos con un generador y todas las evaluaciones las generaríamos pinchando un botón, porque ya está preestablecidas qué evaluaciones queremos generar. ¿Vale? Entonces, pues esto sería un poco lo de los niveles. Vuelvo a las transparencias. Perfecto. Entonces ya el nivel 5, como es un nivel muy específico, no lo vamos a tratar porque sería un configurador 100%, que es lo que ha mostrado Jorge ya. Y aquí viene la respuesta a la pregunta que nos hacíamos. El estudio del impacto de la transformación digital en ingeniería nos dice lo siguiente. En la línea color negro, que es la que veis en la parte superior del gráfico, que es la de ganancia de eficiencia, lo que nos ha mostrado es que la ganancia en el salto de nivel, en el salto de un nivel, es de un 20%. Es decir, si yo paso del nivel 1 al nivel 2, gano un 20% de eficiencia. Si paso del 1 al 3, gano un 40% de eficiencia. Es decir, los saltos de nivel, de un nivel a otro, es de un 20% de ganancia en el tiempo total para la ingeniería de un proyecto. Evidentemente, cuanto más alto sea mi nivel de estandarización, tendré que dedicarle esfuerzo para mantener el estándar. Me llegarán componentes nuevos, me llegarán clientes nuevos, productos nuevos. Entonces, el salto para pasar de un nivel al siguiente, necesitas incrementar un 5% del tiempo que dedicas a estandarización, que es la línea que veis abajo, que es la línea azul. Bien. Sí, perfecto, Jorge, ya está explicado. Esto se ve de una manera más gráfica o más evidente en esta tabla, ¿no? El salto de cada nivel es de un 20%, lo que veis en la primera columna, la tercera columna, es el salto desde el nivel 1. Si yo paso del nivel 1 al 4, habré reducido un 60%
el tiempo que tardo en hacer un proyecto medio. Y evidentemente necesitaré dedicarle un 15% más del tiempo que le dedicaba a mantener el estándar siendo un usuario básico. Esta es la lección que se aprende. Entonces, ¿de qué manera se puede aplicar? Si, por ejemplo, estás en un buen nivel, que sería un nivel 2, que ya es un nivel en el que estás sacándole partido a la herramienta, pasar a un nivel 4, que es parcialmente automatizado, estarías hablando que saltarías 2 niveles, del 2 al 3 y del 3 al 4, estarías reduciendo el tiempo de ingeniería de un proyecto en un 40% y necesitarías incrementar en un 10% el tiempo que dedicas a mantener la estandarización. Este fue el resultado del estudio y es lo que utilizamos nosotros como regla para poder medir cuánto hay que invertir dependiendo de la eficiencia que se quiera ganar. Avanzando con la presentación. Sí, por favor, Jorge. Si nosotros tenemos un entorno nivel 3 que es estandarizado o nivel 4 que es parcialmente automatizado, ¿cómo impacta esta eficiencia en la ingeniería en los procesos de fabricación, en este caso del cuadro eléctrico? Es lo que Jorge va a mostrar a continuación. Sí, Jorge, por favor. sí. Vale, tengo aquí un proyecto, pues un armario ya generado con pues, la alimentación que hemos visto antes, la iluminación y unas cuantas funciones, ¿de acuerdo? Y este sería un poco la visión que tenemos del prototipo digital, ¿vale? Construido a través de un armario, digamos, ir añadiéndoles las canaletas, los carriles, ¿de acuerdo? Si hacemos un poco zoom para que lo veáis mejor. ¿Vale? ¿Lo veis? Esto sería un poco pues el armario en 3 dimensiones, ¿de acuerdo? Construido, ya os digo, a partir de los esquemas. ¿De acuerdo? Entonces, pues este armario realmente pues está compuesto por el suelo, la placa de techo, la puerta, la placa de montaje, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si vamos a la placa de montaje, para que lo veáis más claro, pues si yo, por ejemplo, aquí quiero poner 2 elementos, ¿vale? Como por ejemplo esos variadores que teníamos antes, yo lo cojo, lo pincho, ¿lo veis? Y lo arrastro, lo pongo ahí, ¿de acuerdo? El otro elemento lo cojo, lo pincho. Esta sería un poco la forma de colocar elementos, ¿vale? Tendríamos un navegador del que arrastraríamos los componentes, ¿vale? También Propane nos ofrece ciertas herramientas, como por ejemplo ver la potencia disipada por los elementos. Si le aprieto el botón, pues veremos los elementos que cambian de color y se ven pues más o menos que son más potencia y los azules que menos, de tal forma pues ayudar a reorganizar el cuadro y diseñarlo en función de pues no colocar componentes que disipan mucho juntos o todos en la parte superior, ¿de acuerdo? También nos ofrece otras herramientas como lo que comentaba Ramón. Cuando yo me descargo el artículo del Data Portal, también tenemos su patrón de perforado. Entonces, me ha activado la vista de perforación y ya veis como este variador que acabo de colocar, pues me dice dónde tengo que agujerear en la placa para poder colocarlo. Al igual que las canaletas, si os fijáis, pues nos salen. Si voy a la parte de atrás del armario, pues esta placa, estos son los agujeros que habría que hacer en la placa, ¿vale? Que incluso se puede exportar a máquinas de corte de placas, máquinas de corte de hilos y demás, ¿vale? Vale, toda esta parte también, digamos, esto sería un poco el montaje en placa, ¿vale? Luego también sería interesante ver el tema del cableado, ¿vale? Si vamos, por ejemplo, voy a quitar aquí la vista de perforación para que se vea mejor, ¿vale? Vamos aquí, seleccionamos la placa y vamos a enrutar los hilos, ¿vale? Es decir, que tiren los hilos como ya con unas ciertas reglas, es decir, pues que haya canaletas de 400 voltios, otras de 24, entonces pues que vaya por la ruta que se ha decidido esa canaleta, ¿vale? Entonces, pues aquí tendríamos los hilos, ¿los veis? Un poco, pues ya generados cómo van los hilos de todo el armario, ¿de acuerdo? Si entramos en un hilo cualquiera, pues veremos que de ese hilo tenemos cierta información, como tenemos aquí, que nos viene, por ejemplo, tenemos aquí la longitud de esa conexión, por qué canaletas va, qué tipo de tratamiento lleva en origen y en destino, que lleva puntera. ¿Veis? Esto al final sería un poco toda la información que nos da ProPanel al cablearlo, ¿de acuerdo? Hacer ese prototipo digital, ¿vale? Después, toda esta información podemos coger toda la información de cableado y montaje y exportarlas a una herramienta que tenemos que se llaman las herramientas Smart, ¿vale? El Smart Wiring y el Smart Production,
que estas herramientas la idea es usarlas, ¿vale? Yo las estoy abriendo a través de un navegador de Chrome, ¿vale? La idea es usarlas en pantallas táctiles. Bueno, y ya veis que este es el armario realmente que acabo de cablear ahora. Me exportaría el proyecto y lo tendría. Entonces, aquí, digamos, en esta Si te herramienta... parece, Sí. Jorge, podríamos empezar por el Smart Mountain, que es Ay, sí, perdón. el montaje de Sí, componentes. sí, cierto es. Vamos al Smart Mounting, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos la posibilidad de colocar carriles y canaletas o componentes. Es decir, nos dirán en qué medidas, o sea, cuál es la longitud de las canaletas y dónde se tienen que colocar, y el de componentes. Por ver uno, vamos a ver el de componentes, que lo tenemos aquí, y, por ejemplo, pues aquí tenemos un componente, que es este componente de aquí, que nos marca dónde está. Y incluso lo interesante de esto es también que puedo pinchar aquí y me lleva a la hoja de los esquemas en donde está este elemento. Nos está diciendo que este elemento que acabo de pinchar es este de aquí, ¿de acuerdo? Del esquema. Entonces, pues bueno, ya sin tener que ir a buscar en los esquemas, rápidamente desde este equipo táctil podemos ver la hoja del esquema, ¿de acuerdo? Una vez montado, esto pues tendríamos que ir marcando que, oye, que esto ya se va conectando, este ya se ha conectado, ir haciendo todo el montaje, ¿vale? Entonces, de esta forma, pues ya podremos ver cuál es el progreso. Tenemos 171 elementos que montar y vamos montando 3 de 171, ¿de acuerdo? Entonces, también podemos ampliar un poco la vista para que se vea más grande dónde va el elemento colocado, ¿lo veis? Sí, como bien comenta Jorge, para esto no haría falta el ordenador con el que se ha diseñado el proyecto. En una tablet perfectamente se podría utilizar. Sí, esto estoy Eh, abriendo con un explorador, conectándome a una dirección que me abre un servidor, ¿de acuerdo? Perfecto. Pasamos a Smart Wiring, Jorge, por favor. Sí, aquí en el Smart Wiring sería la herramienta que utilizaríamos una vez ya montado para el cableado, ¿de acuerdo? Sería un poco, pues aquí básicamente nos aparecerían todos los hilos que hemos ido montando con su origen, destino, diámetro, color, pero realmente casi no haría falta ni verlo porque como ya lo tenemos montado y vamos, por ejemplo, a este cable, pues ya vemos aquí básicamente por dónde va rutado el hilo. Incluso lo podemos hacer aquí ver en grande y ver por dónde va este hilo. Rutado. Ahora no. Ahí está. ¿Vale? Ahí veríamos dónde va el hilo rutado. ¿Vale? Y podríamos proceder al montaje. ¿De acuerdo? Entonces, una vez conectados los hilos, pues ya diríamos que teníamos, bueno, y por cada hilo, perdón, vemos el origen, el destino, lo que hemos comentado antes, pero también vemos aquí, pues que lleva aquí pelado, aquí que lleva puntera, que el cable mide 1,053, el tipo de cable que es, incluso, pues también, si apretamos aquí, perdón, aquí podemos ver en dónde están los esquemas, ¿vale? Este hilo. A ver. Vale. Si te parece, Jorge, Se lo me ha quedado. marcamos ya como Sí, montado. eh, Sí. sí, eso es. Sí, vamos marcando el elemento como montado y ya veríamos un resumen de los hilos que vamos montando, 2 de 164. Pues también hay una pequeña herramienta que nos permite ver, sin bajar al taller, cuántos elementos vamos montando, quién ha participado en este proyecto, ¿de acuerdo? Así, viéndolo de forma rápida, un poco cuál es el consumo de material que es actual, esto incluso nos permite ver detalles de la instalación, qué persona ha tardado tanto en hacer el cuadro y demás, y quiénes han participado, ¿vale? Esto sería un poco el tema del Smart Wiring y el Smart Mounting, ¿vale? Volvemos un segundito a las transparencias. Perfecto. Una vez visto cómo impacta la eficiencia de la ingeniería en el proceso de fabricación, vamos a pasar al último tema de hoy, que es las ganancias adicionales, que es aquellos retornos, aquellas ganancias en eficiencia que obtenemos por trabajar en entornos colaborativos. Está basado en las soluciones cloud de Eplan y tiene una filosofía muy parecida. Es la posibilidad que tenemos nosotros de compartir nuestros proyectos con terceros que no tienen por qué tener una licencia Eplan. Jorge, por favor. Sí, para eso tenemos una herramienta que es el eView. ¿De acuerdo? Entonces, como bien dice Ramón, no hace falta que tengan
digamos, licencia de E-Plan y, por ejemplo, pues darle acceso a un cliente para que, por ejemplo, pues pueda hacer comentarios, ver el esquema y hacernos llegar los comentarios de este proyecto, ¿vale? Como veis aquí, tenemos una estructura que coincide con la misma del proyecto de E-Plan. Tenemos, por ejemplo, pues aquí la alimentación de 300 voltios, la iluminación que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Y lo importante de esto es que puedo pinchar en un elemento y veo toda la información del elemento. Pues que este elemento es una luz del armario que tiene 14 vatios, ¿vale? Incluso si bajo aquí, pues me dirá en el navegador de construcción 3D, porque también subiré el prototipo digital al ePulse, me dice dónde está este elemento colocado, ¿de acuerdo? Incluso en los listados de medio de explotación me saldría, incluso pues puedo ver la descripción de este elemento, su ancho, su altura, su profundidad, ¿de acuerdo? Y incluso pues puedo acceder a las hojas de datos que las tenemos por aquí, porque toda la información está centralizada en el eView. ¿Veis? Aquí pues podría haber de esta luminaria de RIT. Aquí tendríamos pues la dirección del producto, las descargas y demás, ¿vale? También es interesante lo que he comentado antes. Si damos acceso, por ejemplo, a un cliente a que vea el esquema, pues también este cliente pues, me podrá hacer comentarios, ¿de acuerdo? Puede ir aquí, decirme, por ejemplo, que este era imagínate que era de Siemens, pues le marcamos cambiar por Schneider, ¿de acuerdo? Cambiar por Schneider, ¿vale? Le doy a guardar y ese comentario se queda guardado aquí y la persona responsable de Plan le llegaría un correo diciendo que hay alguien que ha metido comentarios en su correo. Entonces, si vamos aquí a la parte de Plan Cloud, al eView, ¿vale? Y tenemos aquí el proyecto abierto. Este proyecto, que es el que hemos subido a la nube. Aquí me aparecería el comentario que he metido ahora mismo y de hecho me llevaría a él y me diría que yo he metido este comentario de cambiar con Schneider. Esto ya desde el propio E-Plan, pues ver los propios comentarios que ha ido metiendo otras personas en la nube. ¿De acuerdo? También es interesante ver un poco lo del prototipo digital. Este armario, pues lo podemos ver también y las personas que hemos acceso al proyecto podrán ver este armario, ¿vale? Que lo vemos aquí con el cableado y todo y podemos ocultar ciertas partes para ver mejor, meternos dentro y demás. Incluso se puede generar aquí un código QR para ver este armario en realidad aumentada. Te pediría una zona para ponerlo, lo puedes colocar al lado de otro armario e incluso pues con cualquier móvil, con el View que es gratuito, pues puedes ver el interior del armario en realidad aumentada desde un móvil. ¿De acuerdo? Y Perfecto, pues gracias Jorge. Ya hemos acabado con el contenido que teníamos preparado para hoy y si os parece pasamos a contestar preguntas que hemos recibido. Por favor, Jorge, si puedes enseñar los 5 niveles de ingeniería, cualquiera de los slides sí, que tienen los 5 niveles de ingeniería, porque hay una pregunta que se refiere a ello. Bien, aquí o igual nos mejor me preguntan, voy sí, para esta atrás misma, si esta quieres. misma. No, esta ya nos vale. Vale, Bueno, vale, cualquiera de ellas, perdón, esta misma. Bueno, vale, la vale. pregunta que nos hacen es cómo puedo pasar de un nivel a otro. Hay 3 maneras de pasar de un nivel a otro. Lo primero sería interesante echarle un vistazo al estudio, porque el estudio tiene bastante más de lo que hemos enseñado Jorge hoy aquí. Hemos intentado hacer un resumen con algunos ejemplos prácticos, ¿no? Pero tiene bastante más contenido. Sí que se pueden resumir en 3 maneras. Evidentemente, tienes que mejorar en 2 aspectos. Uno es en cómo utilizas SEPlan, cómo utilizas la herramienta, en sacarle el máximo partido posible, y otro es en cómo gestionas tus procesos de ingeniería en general, incluido E-Plan, pero no solamente E-Plan. Entonces, para poder avanzar en los dos, tienes 2 maneras. Hay una manera que es la más potente, pero es verdad que también necesita más recursos, que es a través de una consultoría. Nosotros hemos diseñado un proceso de consultoría basado en el estudio, que se llama precisamente Customer Process Analyzing, que nosotros diagnosticaríamos en qué nivel estás, diagnosticaríamos a qué nivel puedes llegar y generaríamos el plan necesario para conseguirlo. Bien.
esa es la más potente. Pero sí que es verdad que también hay una que es que necesita menos recursos y también es muy potente. Ahí tenemos formaciones específicamente dedicadas al cambio de nivel. Por ejemplo, tenemos una formación para pasar del nivel 1 al 2, tenemos otra formación para pasar del 2 al 3 y tenemos otra formación para pasar del 3 al 4. ¿Vale? Evidentemente, si quieres pasar del 3 al 4, tienes que estar en el 3. Y si quieres pasar del 2 al 3, tienes que estar en el 2. Lo interesante es que son formaciones muy limitadas en el tiempo. Estamos hablando de 5 días. Sí es que es verdad que tiene unos requerimientos, es que seas usuario de la plataforma, que tengas algo de experiencia con la creación de proyectos, etcétera, etcétera. Y luego hay una tercera, que es la que menos recursos por parte de Plan se necesitan y que se puede adaptar mucho más al tiempo que puedas disponer tú. Y es, pues, por ejemplo, participar en estos eventos que estamos haciendo con Voltimund, participar en eventos propios que tenemos totalmente especializados en temas muy concretos. Hoy, Jorge y yo hemos intentado dar una visión muy general, pero aquí tendríamos para hacer 4 o 5 eventos de cada uno de los temas que hemos tocado. Y también el acceso a contenidos. Tenemos contenidos especialmente desarrollados en formato vídeo, en formato PDF, en formato e-learning. Dentro del propio ePlan tienes la formación e-learning que viene con la licencia, que va desde formación básica a formación avanzada. Entonces, resumiendo, 3 niveles, consultoría ePlan sería el más potente, pero también el que más recursos necesitas. La formación que ya te habilita para que ahorrarte mucho tiempo en el recorrido y por último, el consumo de contenidos a través de eventos con Baltimore, eventos propios de ePlan o incluso el e-learning que vienen con la herramienta. ¿Vale? Tengo otra pregunta, esta venía de Gorka, una pregunta de José Luis. ¿Se puede compartir una demo de software? La verdad es que no recuerdo si tenemos versiones de test, tendría que preguntarlo, sinceramente. Pero sí que te puedo decir que todos los meses hacemos demostraciones completas de producto que en varios tramos, creo que son de 1 hora, 45 minutos, no recuerdo, se presentan todos los aspectos de la plataforma desde un nivel muy básico. Entonces, casi mejor bueno, sería cuestión de contactarlas con Eplan, pero casi mejor que utilizar un beta test o una versión de test que tendrías que pasar por el proceso de aprender a utilizar Eplan, casi sería mejor participar en estos eventos que además son abiertos y son al menos mensuales. Comenta Carlos, ¿dónde estarían las opciones de esquema? ¿En qué nivel? Entiendo, Carles, que te refieres a las variantes que ha mostrado Jorge. La creación de variantes es muy sencilla. Aquí no hay programación ni hay nada que sea necesario más allá de que sepas de tecnología eléctrica. Eso sí, crear una macro es algo muy sencillo. Es tan sencillo que te puede generar un problema, porque es tan fácil que nuestros usuarios, si no estructuran en un proyecto, como ha mostrado Jorge, se pueden llenar de macros y eso impactaría negativamente con el tema de reutilización que hemos comentado antes, ¿no? Pero es muy sencillo. ¿Cómo se crea el proyecto de macros con ePlan 2022? El proyecto de macros es un proyecto. Simplemente tiene una propiedad que es convertirlo en proyecto de macros, pero se crea exactamente igual que un proyecto estándar normal. Simplemente en la creación, debes decirle que en vez de ser un proyecto de esquemas, es un proyecto de macros. Tenemos otra pregunta que viene de Gorka también, que indica, ¿puedo conectar ePlan con máquinas de fabricación? Pues sí, Jorge ha mostrado Sí, algo he cómo... comentado yo antes, sí, he comentado la Exacto, parte, perdona Ramón, sí, justo la adelante. parte donde he hecho la perforación, ahí es justo un poco esa exportación, se puede hacer directamente o a un patrón de perforado, ¿de acuerdo? O se puede exportar a máquinas de corte de placas
¿vale? O de superficie, digamos, y también toda la parte de cableado, ¿de acuerdo? Toda la parte del wiring también se puede exportar a máquinas de corte de cable, ¿de acuerdo? Y ya sacar los cables por mazos, ya etiquetados y demás. Tenemos varias empresas y yo, de hecho, he hecho personalmente varios de estos servicios de configuración de máquinas de corte de placas y corte de cables, de conexiones con E-Plan. Perfecto. Añadir a lo que ha comentado mi compañero Jorge, algo muy interesante. Nosotros estamos haciendo eventos mensuales presenciales en el que mostramos integración con el sistema RAS, que es el Retail Automation System. Retail, como podéis saber alguno de vosotros, dispone de máquinas de mecanizado, de corte de cableado, de diferentes niveles, además, que se integran perfectamente con E-Plan. Bien, una pregunta que viene de Andrés, que Andrés pregunta, ¿para los centros educativos existen programas disponibles para alumnos y profesores? Andrés, la respuesta es sí. De hecho, nosotros tenemos una sección dentro del plan, que es la sección educacional, en la que se gestiona que los centros educativos tecnológicos puedan tener tanto el producto, es decir, la licencia, como para profesorado como para alumnado, además de los datos necesarios para que puedan incluir E-Plan en el currículo de los estudiantes. Llevamos ya 2 años, y esto lleva ya hace mucho tiempo, pero 2 años especialmente intensos en la promoción de los centros de educación y evidentemente sí. Si tienes interés, Andrés, ponte en contacto con nosotros para que te dirijamos a la persona que lo lleva. Monse te puedo adelantar, que es la persona que se encarga de facilitaros el que sea posible que en vuestro centro de formación, que tiene que ser tecnológico, pues se pueda implementar el plan. Carles comenta si entiendo que es referente a la pregunta anterior que había hecho sobre las opciones. Yo lo había interpretado mal, pensaba que eran las variantes. Entiendo que habla de las opciones bueno, le voy a dar dos respuestas. Una que serían los parámetros. Evidentemente, un proyecto de plan tiene una cantidad tremenda de ajustes porque tiene que valer para cualquier mercado, es decir, tanto para hacer un cuadro eléctrico como para hacer una central eléctrica, como para hacer coches, como para hacer cualquier cosa, y tiene una cantidad de ajustes tremenda. Por eso precisamente se aconseja participar en los procesos de formación en los que se intenta resumir para el objetivo que tú buscas qué ajustes necesitas tocar. Y luego otro tema que puede ser también el motivo de tu pregunta son las opciones. No lo hemos visto hoy. Puede ser que hagamos con Baltimore también algún evento dedicado a automatización, específicamente a automatización. De ahí sí veríamos cómo se gestionan en E-Plan opciones en un proyecto de tal manera que puedas quitar y poner de una manera muy sencilla componentes dependiendo del producto que quiera tu cliente. No he entrado en el día de hoy, pero estamos seguros que en cualquier evento nuestro de automatización o alguno que hagamos con Baltimore estará. Vamos a ver si me dejo alguna. William pregunta, desde E-Plan, ya creada la celda 3D, ¿es posible generar planos de dobles de la lámina y corte? Pues sí, no lo hemos visto hoy. Una vez que tienes, para explicarlo de una manera general, la pregunta de William, Jorge ha mostrado ProPanel, que es el 3D del armario, es un 3D muy específico, es decir, no es un Solid, es un 3D específico para diseñadores eléctricos. Una vez que lo tienes diseñado, te genera de manera automática todas las vistas 2D que tú quieras. Es más, si tú modificas el 3D, como ha hecho Jorge, por ejemplo, que faltaba por poner los variadores y los ha puesto, las vistas 2D se actualizan de manera automática sin que sea necesario una acción por tu parte. ¿Vale? Nos voy a preguntar, Gorka, ¿qué necesita un cliente para ver su proyecto en la nube?
Jorge, si quieres contestar Sí, tú. sí, aquí básicamente lo que necesitaría Gorka es que el proyecto esté subido a la nube, al eManage View, ¿vale? Y darle acceso a ese cliente y darle también los permisos, ¿vale? Lógicamente no puede tener los mismos permisos igual alguien que esté en tu organización que un cliente. Por ejemplo, pues al cliente le harías un acceso de usuario para que, por ejemplo, los comentarios que pongáis vosotros internos, él no los pueda ver. Entonces, simplemente sería darle acceso a tu proyecto y subir el proyecto a la nube de ePlan, ¿de acuerdo? Bueno, ampliando un poco la contestación de Jorge, la solución cloud, LabVIEW, ya viene con la licencia. Es decir, para tú poder subir proyectos a la nube, no necesitas nada más que tu licencia de plan. Tu licencia de plan ya tiene incluido el cloud para poder incluir, para subir tus proyectos. ¿Qué necesita una persona externa a tu organización o interna, pero que no tiene licencia de plan o no sabe utilizar ePlan o ni quiere, ni puede, ni tiene por qué utilizarlo, ¿no? Necesitarías simplemente un dispositivo que tenga un navegador web. Puedes utilizar tu tablet, tu propio ordenador o tu móvil para abrir un proyecto y hacer las ediciones que ha hecho Jorge. Comentan también, Gorka, para trabajar con Smart Wiring y Smart Production, ¿qué tipo de equipo necesitaría? Smart Wiring y Smart Production son las soluciones de producción que vienen con Apple. Una es para gestionar la colocación de componentes en la placa y la otra es para gestionar el cableado. Jorge, si puedes contestar Sí, tú. a partir de la versión 2022 ya todo esto se gestiona con un servidor web y lo único que se necesita es un dispositivo que se conecte a la red, ¿vale? Puede ser cualquier dispositivo, simplemente que tenga un navegador y que tenga acceso a Internet, ¿de acuerdo? La idea es, Gorka, que para trabajar con estos equipos se trabajen con equipos táctiles, ¿vale? Bien sea un ordenador o una tablet, tablet de tipo industrial, cualquier equipo te va a valer para cargar este Smart Wiring y Smart Mounting, ¿vale? De hecho, no hace falta ni instalar ningún programa, ¿de acuerdo? No hay que descargar ningún programa porque ya te digo que todo corre a través del explorador web, ¿vale? Yo en mi caso lo he hecho a través de un Chrome, pero se podría hacer a través de un Explorer, cualquier dispositivo, cualquier programa que sea que tenga un acceso que te permita cargar una página web, ¿de acuerdo? Anselmo nos pregunta cuál es el precio de la licencia de plan. Bueno, sí que te diré que ePlan funciona por suscripción. La suscripción te da derecho no solamente al software, sino también a todo el contenido de e-learning, al servicio de soporte técnico y a todas las actualizaciones que vayan saliendo mientras tienes la suscripción activada. Ni Jorge ni yo pertenecemos al equipo comercial. Si tienes interés, Anselmo, en tener más detalles del precio, ya sería cuestión de que te pusieras en contacto con nosotros para que nuestro equipo comercial te informara. Otra pregunta nueva es, Gorka pregunta, ¿se podrían hacer vistas automáticas del armario? Ya lo hemos contestado antes, es lo que nos han, ya no recuerdo el nombre, nos preguntaban si se podían hacer las vistas 2D desde el 3D. Evidentemente sí, es totalmente automático. De hecho, si trabajas con el 3D, puedes sin 3D hacer vistas 2D. Se puede hacer perfectamente, pero ya no son automáticas. Y si modificas, tendrías que actualizar. La ventaja del 3D es que van a ser totalmente automáticas y cualquier modificación del armario va a repercutir directamente en las vistas 2D. Y es lo que nosotros aconsejamos realmente. Y William pregunta, ¿el Smart Wiring puede funcionar offline para el operador que lo utiliza? Jorge, entiendo que William se Eh, refiere a sin conexión a Internet. Sí, en principio tiene que tener una red a la que conectarse, ¿de acuerdo? Porque todo esto, ya te digo, funciona a través de un servidor web que se conecta a un License Manager de Plan y carga una página web que tienes que cargar, ¿vale? De todas formas, ya te digo, esto está. De todas formas, el Smart Wiring anterior, digamos, de versiones anteriores, sí que se podría hacer lo que tú dices. Porque esto era con un programa y no te conectabas pero tenía que ser de tipo Windows, ¿vale? Es un poco la pega. Realmente te digo, con que tenga una conexión a una red Wi-Fi sería suficiente. No hace falta ni incluso que esté configurada, o sea, con un móvil directamente que tenga
un acceso a cualquier tarjeta SIM, lo podrías cargar, ¿vale? No es necesario que esté en la red de la empresa ni nada. Es decir, si alguien llega y se conecta, también podría, ¿de acuerdo? O sea, habría que conectarse simplemente a esa página web. Realmente no haría falta estar ni en el mismo entorno de red de la empresa, ¿de acuerdo? Tenemos otra pregunta que es, ¿sería posible dibujar primero el cuadro y a continuación dibujar el esquema partiendo del cuadro ya hecho? Traduzco la pregunta para formularla de otra manera. ¿Podemos empezar diseñando directamente desde el 3D? Sí, la respuesta es sí. De hecho, muchos clientes nuestros empiezan a diseñar desde el 3D porque lo utilizan como elemento de venta. Es decir, en vez de diseñar el esquema para hacer una primera oferta a tu cliente, directamente arrastran, como ha hecho Jorge, elementos del navegador y sin que estén todavía en el esquema y los meten directamente en el armario. Y así consiguen, por ejemplo, una primera lista de materiales aproximada que te da una idea del coste del cuadro eléctrico y además es algo que le puedes presentar a tu cliente utilizando además eView, con lo cual le podrá navegar y ver lo que le interesa. Bien, hemos hecho justo 1 hora y 3 minutos y veo que no nos ha quedado ninguna pregunta por contestar. O sea, que están ya contestadas todas. Si, Elizabeth, si te parece, comentamos que, como introdujo Elizabeth al principio de esta reunión, el 10 de mayo tenemos el próximo evento, ¿vale? Dentro de las jornadas técnicas de Baltimore. Va a estar dedicado específicamente a los temas de entorno colaborativo, que es lo que ha mostrado Jorge, para poder compartir proyectos con terceros, incluso con tu propio equipo, a través de la nube. Si tenéis cuestiones referentes a esa parte de la presentación de hoy, la podéis aprovechar la jornada siguiente para preguntar. Y si tuvierais alguna pregunta más, Elizabeth, yo creo que les podemos dar el correo de plan. Ya, perfecto, sí. Como les había dicho, la grabación del webinar junto con el PDF y el email de contacto de ePlan estará disponible por si queda alguna pregunta después de este webinar y también los invito a registrarse a las jornadas técnicas y a unirse al webinar de ePlan para abordar más en este tema. Muchas gracias. ¿Tienen algo más que mencionar antes de que cerremos esta sesión? Pues bueno, por nuestra parte es de nuevo agradecerte, Elizabeth, a ti la oportunidad que nos has dado de contactar con tanta gente, que la verdad que es que no, en este caso no es habitual, es un mundo muy, muy concreto. Y nada, con muchas ganas de ir a la siguiente, que es en pocas semanas. Perfecto, pues muchas gracias y los esperamos en las jornadas técnicas. Muchas gracias. Gracias, Jorge y Ramón. Que tengan buena tarde. Gracias. Gracias. Hasta luego. Igualmente.